Todos, en algún momento de la vida, cargamos heridas emocionales. A veces son cicatrices que apenas se notan. Otras veces son llagas abiertas que duelen con el más mínimo roce. Nos enseñaron a ser fuertes, a seguir adelante sin mirar atrás, a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando la única manera de seguir avanzando es detenernos y sanar? Louise Hay, una de las autoras más influyentes en el campo del crecimiento personal, lo dejó claro. Para sanar emocionalmente, primero debemos priorizarnos. Esto no es egoísmo, no es un capricho ni una excusa para ignorar el sufrimiento ajeno. Es la base de una vida plena. Porque cuando sanamos, cuando aprendemos a amarnos de verdad, nos convertimos en una fuente inagotable de bienestar, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo que debemos enfrentar, la resistencia interna. Nos han condicionado a pensar que cuidarnos es secundario, que poner nuestras necesidades en primer lugar es un acto de arrogancia. Nos sentimos culpables por decir no, por apartarnos de lo que nos lastima, por elegirnos a nosotros mismos. Y esta culpa se convierte en un obstáculo que nos mantiene atrapados en patrones dañinos. Louise Hay decía que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Pero, ¿qué tipo de realidad estamos construyendo cuando nos colocamos al final de nuestra propia lista de prioridades? Cuando nos abandonamos en nombre de la responsabilidad, del amor, de la entrega incondicional, ¿realmente estamos siendo responsables? ¿Estamos amando de verdad o simplemente estamos prolongando una herida que, tarde o temprano, terminará por consumirnos? Imagina que llevas años sosteniendo una cuerda tensa entre tus manos. Al principio no parece tan pesada, pero con el tiempo la presión se acumula, los músculos comienzan a doler, la piel se irrita y, eventualmente, tus fuerzas se agotan. Sigues sosteniendo la cuerda porque te dijeron que soltarla sería un acto de debilidad, pero cada vez duele más. Hasta que un día te das cuenta de que la única manera de aliviar el dolor es abrir las manos y dejarla caer. Priorizarte para sanar emocionalmente es exactamente eso, soltar la cuerda. No significa abandonar a quienes amas ni dejar de cumplir con tus responsabilidades. Significa reconocer que no puedes dar lo mejor de ti si estás agotado, si llevas el peso de heridas no resueltas, si tu amor por los demás es una extensión de la falta de amor propio. ¿Pero por qué nos cuesta tanto hacerlo? Porque el miedo nos detiene, el miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a no ser suficientes. Louise Hay hablaba mucho sobre el poder del amor propio, pero no en un sentido superficial. No se trata solo de repetirse frases bonitas frente al espejo, se trata de un trabajo profundo, de enfrentarnos a nuestras propias sombras, de reconocer las historias que nos contamos a nosotros mismos y aprender a reescribirlas. Cada pensamiento que cultivamos tiene un impacto en nuestra vida. Si constantemente nos repetimos que no merecemos descanso, que no tenemos derecho a priorizarnos, que ser buenos significa sacrificarnos, entonces esa será la realidad que crearemos. Viviremos con culpa, con ansiedad, con una sensación constante de insatisfacción, pero hay otra opción. Podemos elegir cambiar la narrativa. Podemos decidir, aquí y ahora, que nuestra sanación es importante, que merecemos paz, que tenemos derecho a un amor que empiece por nosotros mismos. Y cuando tomamos esa decisión, cuando realmente nos comprometemos con nuestro bienestar, algo mágico sucede. El mundo empieza a cambiar con nosotros. Las relaciones tóxicas pierden fuerza, los vínculos sanos se fortalecen, las oportunidades comienzan a surgir, la vida se vuelve más ligera. Porque ya no estamos operando desde la carencia, desde la necesidad de ser validados por los demás. Estamos operando desde la plenitud, desde un amor propio que no depende de factores externos. Ahora, bien, esto no significa que el proceso sea fácil. Sanar es incómodo. Implica mirar hacia adentro, enfrentar verdades que preferiríamos ignorar, soltar lo que duele incluso cuando parece familiar. Pero cada paso en esta dirección nos acerca a una vida más auténtica, más libre, más nuestra. Louise Hay nos dejó un legado invaluable, la idea de que la verdadera transformación comienza en nuestros pensamientos. Y aunque pueda parecer un concepto simple, su impacto es profundo. Porque cuando aprendemos a hablarnos con amor, cuando nos permitimos descansar sin culpa, cuando nos convertimos en nuestra propia prioridad, todo lo demás se alinea. Y es entonces cuando entendemos la verdad más importante de todas.
No podemos sanar si seguimos olvidándonos de nosotros mismos. La sanación emocional no es un destino al que se llega de la noche a la mañana, sino un viaje en constante evolución. En este camino descubrimos que no solo es importante priorizarnos, sino también entender el origen de nuestras heridas. Muchas veces el dolor que cargamos no es del presente, sino de un pasado no resuelto, de historias que nos contamos sobre quiénes somos y lo que merecemos. Louise Hay hablaba de cómo las creencias que adoptamos en la infancia pueden convertirse en bloqueos emocionales en la adultez. Desde pequeños absorbemos mensajes sobre el amor, la autoestima y el merecimiento. Si crecimos en un ambiente donde el sacrificio era sinónimo de bondad, es probable que, de adultos, sintamos culpa por ponernos en primer lugar. Si nos enseñaron que nuestro valor depende de la validación externa, pasaremos la vida buscando aprobación, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Pero hay algo poderoso en darnos cuenta de esto. El simple hecho de reconocerlo nos da la oportunidad de cambiarlo. No estamos condenados a repetir los patrones del pasado. No estamos atrapados en una historia escrita por otros. Podemos elegir reescribir nuestra narrativa, aunque eso signifique cuestionar todo lo que dábamos por sentado. Y aquí es donde muchas personas se encuentran con un desafío inesperado, la resistencia del entorno. Cuando empezamos a priorizarnos, cuando comenzamos a decir no a lo que nos hace daño, cuando dejamos de complacer a los demás a costa de nuestra propia paz, hay quienes no lo entienden, quienes estaban acostumbrados a que siempre estuviéramos disponibles, a que nunca pusiéramos límites, a que nuestra vida girara en torno a sus necesidades, pueden reaccionar con rechazo, con sorpresa, incluso con enojo. Y esto nos enfrenta a una pregunta difícil. ¿Estamos dispuestos a perder ciertas conexiones para ganar nuestra libertad emocional? La respuesta no siempre es sencilla. A veces nos aferramos a relaciones que nos lastiman porque tememos la soledad. Nos quedamos en dinámicas tóxicas porque la alternativa, la incertidumbre de lo desconocido, nos parece aterradora. Pero Louise nos recordaba algo esencial. Todo empieza por la relación que tenemos con nosotros mismos. Si construimos una base sólida de amor propio, no dependeremos de la aceptación ajena para sentirnos completos. Sin embargo, priorizarse no significa aislarse ni rechazar a quienes nos rodean. No se trata de vivir en una burbuja, ni de negar nuestra necesidad de conexión. Se trata más bien de establecer relaciones desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. De rodearnos de personas que respeten nuestra evolución, que comprendan que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino una responsabilidad fundamental. Y en este punto surge otra pregunta clave. ¿Cómo empezamos este proceso? Sanar no es solo un ejercicio mental o emocional, sino también físico. Nuestro cuerpo almacena memorias, tensiones, dolores, que reflejan lo que llevamos dentro. Louise Hay hablaba del poder de las afirmaciones, pero también de la importancia de escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. El estrés, la ansiedad, el agotamiento crónico, muchas veces son señales de que estamos ignorando nuestras necesidades más básicas. Cuando nos damos el permiso de descansar, cuando nos permitimos disfrutar sin culpa, cuando nos damos espacio para sentir sin juzgarnos, algo cambia en nuestra biología. Nuestra energía se transforma, nuestra salud mejora, nuestra mente se aclara. Porque el cuerpo y la mente no están separados, forman una unidad inseparable. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental de la sanación, el perdón. Muchas personas cargan culpas y resentimientos que les impiden avanzar. Se sienten atrapadas en el pasado, reviviendo una y otra vez el dolor de lo que fue. Pero, como decía Louise Hay, aferrarse al resentimiento es como tomar veneno y esperar que otra persona sufra las consecuencias. El perdón no es un regalo para quienes nos lastimaron. Es un acto de liberación para nosotros mismos, perdonarnos por las veces que nos abandonamos, por las veces que aceptamos menos de lo que merecíamos, por las veces que nos hicimos pequeños para encajar. Eso también es parte del proceso, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Y es aquí donde muchas personas sienten miedo, porque sanar implica enfrentarse a emociones incómodas, a recuerdos dolorosos, a verdades que preferiríamos evitar. Implica mirar de frente nuestras heridas en lugar de ocultarlas bajo distracciones. Pero lo que encontramos al otro lado de ese miedo es algo invaluable. Libertad. Libertad para vivir desde la autenticidad, para elegir sin miedo, para amarnos sin condiciones.
Libertad para soltar la necesidad de aprobación, para dejar de lado el peso del pasado, para crear una vida alineada con lo que realmente somos. En el proceso de priorizarnos para sanar emocionalmente, nos enfrentamos a una realidad que pocas veces nos detenemos a analizar, la forma en que interpretamos nuestro propio sufrimiento. Nos han enseñado a ver el dolor como algo que debemos evitar, como un enemigo que hay que suprimir o ignorar. Pero, ¿y si el dolor no es un castigo, sino una brújula? Louise Hay hablaba de cómo nuestras emociones reprimidas pueden manifestarse en el cuerpo y en la vida diaria. El estrés acumulado se convierte en fatiga. La ansiedad se traduce en problemas digestivos. El resentimiento se transforma en tensión muscular. Nuestro cuerpo nos habla constantemente, pero pocas veces nos tomamos el tiempo de escucharlo. Cuando nos priorizamos, no solo estamos eligiendo cuidar nuestras emociones, sino también aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo intenta decirnos. A menudo, ignoramos el cansancio porque hay cosas más importantes que hacer. Seguimos adelante sin cuestionar si nuestra rutina está drenando nuestra energía. Pero llega un punto en el que el cuerpo ya no puede sostener tanto peso y nos obliga a detenernos. Y es ahí cuando muchas personas sienten que han fallado, porque vivimos en una cultura que glorifica la productividad, que nos hace creer que nuestro valor está determinado por lo mucho que hacemos. Priorizarse en este contexto se percibe como una debilidad, como una excusa para evadir responsabilidades. Pero la realidad es que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Louise Hay insistía en la importancia del amor propio como base para cualquier proceso de sanación. Pero este amor propio no es solo una idea abstracta, es algo que debe traducirse en acciones concretas, en decir no cuando algo nos lastima, en alejarnos de lugares donde no somos valorados, en darnos el permiso de descansar sin culpa. Y aquí surge otro punto clave, la relación entre la sanación emocional y el entorno en el que nos encontramos. Muchas personas intentan sanar mientras permanecen en ambientes que constantemente refuerzan sus heridas. Tratan de construir confianza en sí mismas, rodeadas de personas que las menosprecian. Buscan tranquilidad en lugares donde solo hay caos. Intentan priorizarse en un círculo que las culpa por hacerlo. Es como tratar de curar una herida mientras seguimos frotando sal sobre ella. El entorno importa, no porque debamos depender de él para estar bien, sino porque influye en la manera en que nos percibimos. Rodearnos de personas que respetan nuestro proceso es fundamental. A veces esto implica tomar decisiones difíciles, dejar atrás amistades que se han vuelto tóxicas, distanciarnos de familiares que no respetan nuestros límites, cambiar de ambiente cuando sentimos que lo que nos rodea nos está asfixiando. Pero aquí es donde muchas personas se encuentran con un obstáculo inesperado. La sensación de vacío que viene después. Porque cuando llevamos años complaciendo a los demás, cuando hemos construido nuestra identidad en función de lo que se espera de nosotros, priorizarnos puede sentirse extraño. Es como si de repente nos viéramos a nosotros mismos sin los roles que solíamos desempeñar. Y ese vacío, aunque incómodo, es una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir quiénes somos más allá de lo que hacemos por los demás. Porque una de las trampas más comunes es confundir nuestra identidad con nuestros vínculos. Creer que solo somos valiosos si estamos siempre disponibles, si siempre tenemos algo que ofrecer, si nunca decepcionamos a nadie. ¿Pero qué pasa cuando soltamos esa necesidad de validación externa? ¿Qué queda cuando nos quitamos todas esas capas? Cuando decidimos priorizarnos, cuando tomamos la decisión consciente de sanar nuestras heridas emocionales, entramos en un territorio desconocido. No solo nos enfrentamos a nuestros propios miedos e inseguridades, sino también a las expectativas que la sociedad ha puesto sobre nosotros. Desde pequeños nos enseñan que ser una buena persona implica sacrificarse por los demás, que el amor es sinónimo de entrega total, que el valor de una persona se mide por cuánto está dispuesta a dar. Nos moldean para pensar que cuidar de nosotros mismos es egoísta, que decir no es un acto de frialdad, que poner límites es una señal de indiferencia. ¿Pero qué sucede cuando vivimos bajo esas reglas por demasiado tiempo? Llega un punto en el que nos sentimos agotados. Perdemos nuestra identidad en el intento de complacer a todos. Nos sentimos responsables de la felicidad ajena y, al mismo tiempo, incapaces de encontrar la nuestra. Nos acostumbramos a dejar nuestras propias necesidades en un segundo plano, hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que hemos olvidado quiénes somos. Louise Hay hablaba de la importancia de cambiar nuestra narrativa interna,
de cuestionar esas creencias que nos han limitado durante años. Si crecimos creyendo que nuestro valor depende de lo que hacemos por los demás, nos será difícil aceptar que merecemos amor solo por existir. Si nos enseñaron que descansar es sinónimo de pereza, experimentaremos culpa cada vez que intentemos cuidarnos. Por eso, sanar emocionalmente no es solo un acto de autocuidado, sino un proceso profundo de deconstrucción. Es mirar de frente todas las creencias que nos han impuesto y preguntarnos, ¿esto realmente es verdad? ¿Me hace bien seguir creyéndolo? Y aquí es donde surge una de las mayores resistencias. Cuando intentamos cambiar, nuestra mente se aferra a lo conocido. Aunque el sacrificio nos haga sufrir, sigue siendo un terreno familiar. Aunque la culpa nos limite, es un sentimiento al que estamos acostumbrados. Aunque vivir para los demás nos desgaste, es lo que hemos hecho toda la vida. Romper con estos patrones nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido. Y lo desconocido asusta, pero también es el único camino hacia la verdadera libertad. Porque cuando dejamos de buscar validación en el exterior, cuando soltamos la necesidad de aprobación, algo increíble sucede. Nos encontramos con nosotros mismos. Nos damos cuenta de que nuestra existencia no necesita justificación. Que merecemos amor sin tener que demostrar nada. Que nuestra felicidad no depende de cuánto damos, sino de cuánto nos permitimos recibir. Pero este proceso no es lineal. Muchas veces, cuando comenzamos a priorizarnos, experimentamos lo que se conoce como el efecto rebote. Pasamos de nunca poner límites a ponerlos de manera rígida y extrema. De nunca decir no a rechazar cualquier tipo de compromiso. De estar siempre disponibles a aislarnos por completo. Es un mecanismo de defensa comprensible. Después de años de vivir para los demás, nuestra primera reacción puede ser cerrarnos completamente. Pero el equilibrio no se encuentra en los extremos, sino en aprender a discernir cuándo es momento de dar y cuándo es momento de reservarnos. Priorizarse no significa volverse indiferente a los demás. Significa entender que el amor propio y el amor hacia los demás no son opuestos, sino complementarios. Solo cuando estamos bien con nosotros mismos, podemos ofrecer lo mejor de nosotros a quienes nos rodean. Y aquí es donde muchas personas se encuentran con una de las pruebas más difíciles. La incomodidad de cambiar. Porque priorizarse significa, en muchos casos, desafiar la dinámica de nuestras relaciones. Si hemos sido la persona que siempre está para todos, es probable que al cambiar algunos se resistan. Habrá quienes se sientan incómodos con nuestros nuevos límites. Habrá quienes intenten hacernos sentir culpables. Habrá quienes nos digan que hemos cambiado como si fuera algo negativo. Pero cambiar no es malo. Crecer no es malo. Dejar de tolerar lo que antes tolerábamos no es un acto de maldad, sino de autoconocimiento. Y sin embargo, a pesar de que entendemos esto a nivel racional, la culpa aparece. La culpa por decir que no. La culpa por no responder un mensaje de inmediato. La culpa por no estar disponibles las 24 horas. La culpa por priorizar nuestro bienestar sobre las expectativas ajenas. Pero la culpa no es una señal de que estamos haciendo algo malo. Es una señal de que estamos rompiendo patrones. De que estamos saliendo de lo que se esperaba de nosotros. De que estamos, por primera vez, eligiéndonos a nosotros mismos. Luisa nos recordaba que la culpa es una emoción aprendida, no una verdad absoluta. Nos han condicionado para sentirnos responsables del bienestar de todos, menos del nuestro. Nos han enseñado que el amor se mide en sacrificio, que el valor se mide en cuanto nos postergamos. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente queremos vivir de esa manera? ¿Realmente queremos seguir cargando con expectativas que nos hacen daño? ¿Realmente queremos seguir ignorando nuestras propias necesidades para no incomodar a los demás? ¿Realmente queremos pasar la vida sintiendo que nuestro bienestar siempre debe quedar en último lugar? No podemos sanar si seguimos repitiendo los mismos patrones. No podemos encontrar paz si seguimos permitiendo dinámicas que nos desgastan. No podemos ser felices si seguimos creyendo que la felicidad es algo que debemos posponer para otro momento. La sanación emocional no ocurre en un día. Es un proceso de desaprender lo que nos limita y reaprender lo que nos fortalece. Es un camino en el que cada pequeño paso cuenta. Y cada vez que elegimos priorizarnos, cada vez que nos damos el permiso de descansar, de disfrutar,
de decir lo que sentimos sin miedo, estamos avanzando. Porque priorizarse no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor propio. Y sin amor propio, la sanación no es posible. Cuando hablamos de sanar emocionalmente, muchas veces imaginamos un proceso tranquilo, casi idílico. Pensamos en baños de espuma, en sesiones de meditación, en frases motivacionales que nos recuerdan que todo estará bien. Pero la realidad de la sanación es muy diferente. Sanar no es solo hacer afirmaciones positivas frente al espejo. No es solo repetir, me amo, mientras ignoramos las partes de nosotros que aún están llenas de heridas. Sanar es un proceso caótico, lleno de contradicciones, de avances y retrocesos, de momentos de claridad seguidos por días en los que parece que no hemos aprendido nada. Es como un río que fluye con fuerza, que arrastra todo a su paso, que a veces nos hace sentir que nos estamos ahogando antes de finalmente llevarnos a la orilla. Y en este proceso, priorizarse es una decisión diaria. No basta con decir, voy a cuidarme una vez y esperar que todo cambie. Priorizarse es elegirnos cada día, incluso cuando nos sentimos tentados a volver a los viejos hábitos. Es resistir la tentación de ponernos en segundo plano, de ceder a la culpa, de quedarnos en espacios que sabemos que nos hacen daño. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo parece no entender nuestra decisión? Porque sanar es, en muchos casos, un proceso solitario. No porque no haya personas que nos quieran, sino porque no todos estarán listos para aceptar nuestra transformación. Habrá quienes se sientan incómodos con nuestro crecimiento, quienes prefieran la versión de nosotros que no ponía límites, que siempre estaba disponible, que nunca exigía nada. Y aquí es donde enfrentamos una de las pruebas más difíciles, la resistencia del entorno. Cuando cambiamos, nuestro entorno se ve obligado a cambiar con nosotros. Las dinámicas que antes funcionaban empiezan a desmoronarse. Las relaciones que se basaban en nuestra complacencia empiezan a tambalearse. Las personas que se beneficiaban de nuestra falta de límites comienzan a quejarse. Y es en este punto donde muchas personas abandonan el proceso, porque no es fácil ver cómo algunas relaciones se enfrían. No es fácil sentir que estamos perdiendo vínculos en el camino. No es fácil sostener nuestra decisión cuando la culpa se instala en nuestro pecho y nos susurra que estamos haciendo algo mal. Pero aquí hay algo que debemos entender. No estamos perdiendo relaciones. Estamos perdiendo versiones de nosotros mismos que ya no encajan con quienes estamos destinados a ser. Las conexiones genuinas sobrevivirán a nuestro crecimiento. Las personas que realmente nos aman aprenderán a respetar nuestros límites. Y las que no lo hagan probablemente nunca estuvieron ahí por las razones correctas. Luis. Ahí hablaba mucho del poder del amor propio, pero el amor propio no es solo abrazarse frente al espejo. Es estar dispuesto a atravesar la incomodidad del cambio. Es permitirnos evolucionar, incluso cuando eso significa dejar atrás partes de nuestra vida que ya no nos sirven. Y una de las partes más difíciles de este proceso es aprender a soltar la necesidad de ser comprendidos por todos, soltar la dependencia emocional de quienes no nos valoran, soltar la culpa de no ser siempre lo que los demás esperan, soltar la creencia de que nuestro bienestar debe quedar en último lugar. Porque cuando soltamos abrimos espacio para nuevas relaciones, para nuevas experiencias, para una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Y en este punto surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con la soledad que deja el cambio? ¿Por qué? Priorizarnos a veces significa quedarnos con menos personas alrededor. A veces significa pasar noches en las que sentimos que nadie nos entiende. A veces significa mirar hacia atrás y darnos cuenta de que el camino que hemos elegido nos ha separado de lugares donde antes encajábamos. Pero la soledad no es nuestro enemigo. Es en la soledad donde realmente aprendemos quiénes somos. Es en esos momentos en los que no hay distracciones, en los que no hay ruido externo, donde finalmente podemos escuchar nuestra voz interior. Y nuestra voz interior nos dirá cosas que quizás no queremos escuchar. Nos mostrará las partes de nosotros que hemos ignorado. Nos revelará verdades incómodas sobre la forma en que hemos vivido. Pero también nos mostrará nuestro verdadero poder. Porque una vez que atravesamos esa etapa de soledad, algo cambia dentro de nosotros. Descubrimos que nuestra compañía es suficiente. Que no necesitamos validación constante. Que nuestra paz no depende de estar rodeados de gente, sino de cómo nos sentimos con nosotros mismos.
Y cuando llegamos a este punto, algo mágico sucede. Las relaciones que realmente nos nutren comienzan a aparecer. Ya no aceptamos migajas emocionales. Ya no nos conformamos con menos de lo que merecemos. Ya no tenemos miedo de alejarnos de lo que no nos hace bien. Nos volvemos más selectivos con nuestro tiempo, con nuestra energía, con las personas a las que dejamos entrar en nuestra vida. Y eso, lejos de ser egoísmo, es amor propio en su máxima expresión. A medida que avanzamos en este camino de priorizarnos, nos encontramos con una verdad incómoda. No estamos acostumbrados a tratarnos con amabilidad. Nos cuesta ser pacientes con nosotros mismos. Nos exigimos más de lo que exigiríamos a cualquier otra persona. Nos hablamos con una dureza que jamás usaríamos con alguien que amamos. Si fallamos, nos castigamos mentalmente. Si no logramos mantenernos firmes en nuestros límites, nos reprochamos. Si sentimos que estamos retrocediendo en nuestro proceso, nos llenamos de culpa. ¿Por qué nos tratamos de esta manera? Porque nos han enseñado que el amor propio es algo que se gana, no algo que simplemente se tiene. Nos han hecho creer que solo merecemos tratarnos bien cuando cumplimos ciertos estándares, cuando somos productivos, cuando hacemos lo correcto, cuando alcanzamos nuestras metas. Pero sanar emocionalmente implica romper con esa mentalidad. Implica entender que no necesitamos condiciones para amarnos, que incluso en nuestros días más difíciles seguimos siendo merecedores de respeto, de comprensión, de paciencia. Y esto nos lleva a un punto crucial. Aprender a hablarnos de una manera diferente. Las palabras que usamos con nosotros mismos tienen un impacto profundo en nuestra autoestima, en nuestra percepción de la realidad, en nuestra capacidad de sanar. Si pasamos la vida diciéndonos que no somos suficientes, que nunca hacemos lo correcto, que siempre fallamos, terminamos creyéndolo. Luis Hay hablaba del poder de las afirmaciones, pero no como un simple ejercicio superficial, sino como una forma de reprogramar nuestra mente. No se trata de repetir frases vacías, sino de empezar a tratarnos con el mismo amor y compasión con los que trataríamos a un amigo que está sufriendo. Porque la verdad es que todos tropezamos en este proceso. Todos tenemos días en los que dudamos de nosotros mismos. Todos nos sentimos tentados a volver a los viejos patrones. Y en lugar de castigarnos por ello, deberíamos preguntarnos qué me diría alguien que me ama incondicionalmente en este momento. Nos diría que está bien sentirnos así. Nos diría que sanar no es un camino lineal. Nos diría que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. Nos recordaría que incluso cuando nos sentimos perdidos, seguimos avanzando. Pero este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Aprender a hablarnos con amor requiere práctica, requiere atención consciente, requiere darnos cuenta de cada vez que caemos en el hábito de autojuzgarnos, y, en lugar de eso, elegir una respuesta más amable. Y en este punto del proceso, surge un miedo inesperado, el miedo a perdernos a nosotros mismos. Porque cuando hemos pasado toda una vida definiéndonos a través del sacrificio, del esfuerzo, de la validación externa, ¿quiénes somos cuando dejamos de vivir así? Es aterrador soltar la identidad que hemos construido. Es aterrador darnos cuenta de que no sabemos quiénes somos, más allá de lo que hemos hecho por los demás. Es aterrador aceptar que nuestra valía no está ligada a nuestro nivel de entrega. Pero en esa incertidumbre hay una oportunidad, la oportunidad de reconstruirnos desde un lugar auténtico, de descubrir que nos gusta realmente, más allá de lo que se espera de nosotros, de explorar quiénes somos cuando nos quitamos la máscara del deber, del rol que hemos desempeñado durante años. Y en este redescubrimiento, muchas veces nos encontramos con algo que no esperábamos, el miedo a la felicidad. Puede sonar extraño, pero muchas personas le temen a la felicidad más de lo que le temen al sufrimiento, porque el sufrimiento, por doloroso que sea, es conocido, nos es familiar, nos hemos acostumbrado a él. La felicidad, en cambio, es un territorio incierto. ¿Qué pasa si nos permitimos ser felices y luego lo perdemos todo? ¿Qué pasa si nos sentimos plenos por primera vez y luego algo lo arruina? ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que toda la vida nos hemos conformado con menos de lo que merecemos? Ese miedo es real, y muchas veces, sin darnos cuenta, nos autosaboteamos para evitarlo, nos convencemos de que no necesitamos tanto, nos conformamos con relaciones que no nos llenan del todo, nos decimos que la plenitud es un lujo que no podemos permitirnos. Pero Luis nos recordaba que la felicidad no es algo inalcanzable,
No es algo reservado solo para ciertas personas. No es algo que solo ocurre cuando todo en la vida es perfecto. La felicidad es un estado que se cultiva, y cultivarla implica, una vez más, priorizarnos, implica hacernos preguntas incómodas. ¿Qué cosas sigo tolerando que me impiden sentirme en paz? ¿Qué dinámicas en mi vida ya no me sirven? ¿Qué hábitos tengo que no están alineados con mi bienestar? Implica tomar decisiones difíciles, porque cuando nos damos cuenta de que merecemos más, ya no podemos seguir aceptando menos, y aquí es donde muchas personas se encuentran con el mayor obstáculo de todos, la resistencia al cambio. No porque no quieran cambiar, sino porque cambiar significa dejar ir partes de su vida que han sido su refugio, aunque ese refugio sea un lugar lleno de sufrimiento, porque lo familiar, incluso cuando duele, nos da una falsa sensación de seguridad. Pero si queremos sanar, tenemos que estar dispuestos a soltar. Y soltar no significa que lo que dejamos atrás no era importante, no significa que los años vividos de cierta manera fueron en vano, no significa que las personas que hemos tenido en nuestra vida no hayan sido significativas. Soltar significa agradecer lo que fue, aprender de ello y seguir adelante. Significa entender que merecemos más, aunque todavía no sepamos exactamente cómo es ese más. Significa confiar en que lo que viene será mejor, aunque en este momento no podamos verlo con claridad, porque al final, la sanación emocional no se trata solo de dejar atrás el dolor, se trata de crear una nueva forma de vivir. Y eso solo es posible cuando nos damos el permiso de priorizarnos, de ponernos en primer lugar, de decidir que nuestro bienestar es tan importante como el de cualquier otra persona. Cuando decidimos priorizarnos para sanar emocionalmente, descubrimos que hay una parte de nosotros que siempre ha estado esperando ese momento. Una parte que, durante años, ha sido relegada al fondo de nuestra mente, silenciada por las exigencias externas, minimizada por la necesidad de encajar. Es esa parte que, cuando éramos niños, quería expresarse libremente, sin miedo al juicio, que no pensaba en la opinión de los demás antes de reír, de jugar, de soñar. Pero en algún punto de nuestra vida aprendimos a apagar esa voz. Aprendimos a reprimir nuestras emociones para no incomodar a otros. Aprendimos a aceptar menos de lo que merecemos, porque eso nos enseñaron como normal. Aprendimos a quedarnos en lugares que nos hacían daño, porque el cambio nos aterraba más que el sufrimiento. Y ahora, en este proceso de sanación, esa parte de nosotros vuelve a hablar. Al principio, lo hace con timidez, como si no estuviera segura de que esta vez será escuchada. Nos susurra cuando estamos a punto de decir sí a algo que no queremos hacer. Nos grita en el pecho cuando nos encontramos en situaciones que ya no encajan con quienes estamos convirtiéndonos. Nos empuja a preguntarnos, por primera vez, en mucho tiempo, ¿qué quiero yo realmente? Esa pregunta es aterradora, porque muchas veces, al hacerla, nos damos cuenta de que hemos pasado años viviendo una vida que no nos pertenece. Nos damos cuenta de que nuestras decisiones han estado basadas en la aprobación externa, en el miedo al rechazo, en la necesidad de cumplir con expectativas que nunca fueron nuestras. Y enfrentarnos a esa realidad puede doler. Duele darnos cuenta de cuánto nos hemos descuidado. Duele ver cuánto tiempo hemos invertido en sostener relaciones que no nos nutrían. Duele entender que, por miedo a defraudarlos, hemos traicionado nuestras propias necesidades. Pero también hay algo liberador en este descubrimiento, porque significa que, a partir de ahora, podemos elegir diferente. Podemos dejar de hacer cosas por obligación y empezar a hacerlas por deseo genuino. Podemos darnos permiso de cambiar de opinión, de soltar lo que no nos hace bien, de abrazar una nueva forma de vivir. Podemos aprender a escucharnos con atención, a validar nuestras emociones, a tratarnos con la ternura que siempre hemos reservado para otros. Y cuando empezamos a hacer esto, algo inesperado sucede. Nos damos cuenta de que el amor propio no se trata solo de priorizarnos en grandes decisiones. No se trata solo de poner límites, de alejarnos de personas tóxicas, de cambiar de entorno. El amor propio está en lo cotidiano, en lo más pequeño. Está en la forma en que nos despertamos por la mañana, en cómo nos hablamos cuando nos miramos en el espejo, en la manera en que nos permitimos descansar sin sentirnos culpables, porque sanar emocionalmente no es solo un proceso interno. Se refleja en todo lo que hacemos. Se refleja en la comida que elegimos porque sabemos que nos hace bien, en la música que escuchamos porque nos levanta el ánimo, en la forma en que dejamos de ignorar nuestro cansancio y nos damos permiso de pausar.
Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas de Louise Hay. La relación que tenemos con nosotros mismos es la base de todas nuestras relaciones. Si nos tratamos con amor, atraeremos amor. Si nos respetamos, atraeremos respeto. Si aprendemos a estar bien con nuestra propia compañía, dejaremos de aferrarnos a quienes no nos valoran. Pero esto no significa que el proceso será fácil porque, en el camino, nos encontraremos con una versión de nosotros mismos que aún tiene miedo, esa versión que teme ser rechazada si cambia demasiado, que aún cree que necesita la validación externa para sentirse valiosa, que se aferra a patrones dañinos porque son lo único que ha conocido. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque cuando el miedo aparece, parece más fácil volver a lo conocido. Parece más fácil seguir ignorándonos, seguir postergándonos, seguir viviendo en automático. Pero si realmente queremos sanar, no podemos huir de esa parte de nosotros. Tenemos que escucharla. Tenemos que preguntarle qué es lo que realmente temes. Temes estar solo. Temes no ser suficiente. Temes que, al priorizarte, los demás te vean como alguien egoísta. Y cuando reconocemos estos miedos, algo cambia dentro de nosotros. Porque nos damos cuenta de que no somos nuestros miedos. Nos damos cuenta de que podemos sentir miedo y aún así seguir adelante. Nos damos cuenta de que la vida que queremos no está al otro lado del miedo, sino dentro de nosotros. Y esto nos lleva a una lección fundamental. Sanar no se trata de nunca más sentir miedo, dolor o tristeza. Sanar se trata de aprender a sostenernos en esos momentos. Se trata de ser el refugio que siempre buscamos en los demás. Se trata de mirarnos con compasión, incluso cuando fallamos. Se trata de entender que estamos en un proceso y que cada día que elegimos priorizarnos es una victoria. Y aquí surge otra pregunta importante. Si aprendemos a priorizarnos, ¿significa que nunca más nos lastimarán? La respuesta es no. Las heridas seguirán ocurriendo. Las decepciones seguirán apareciendo. Habrá días en los que dudemos de todo este proceso, pero la diferencia es que ahora sabremos qué hacer con ese dolor. No lo ignoraremos. No lo minimizaremos. No nos culparemos por sentirlo. Lo observaremos. Lo sentiremos. Lo dejaremos ir. Porque cuando aprendemos a priorizarnos, aprendemos a proteger nuestra paz. Aprendemos a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no,